Familias informadas, temas útiles para todos. Esto es Mamás en Sintonía. Gracias por estar con nosotros en una emisión más. Por supuesto que estamos muy complacidos de que día a día tenga este contacto tan directo con nosotros y esta retroalimentación. Este programa es para usted, temas de crianza y maternidad que ojalá sean de su utilidad y también puedan compartir con nosotros, bueno, lo que ustedes deseen, alguna temática que ustedes necesiten para el desarrollo de su familia, para, como les decía, para la crianza, para la maternidad. Estamos aquí para servirles. Ponemos a su disposición nuestros correos electrónicos, también nuestra página de internet y por supuesto las redes sociales. Estamos aquí compartiendo con la doctora Miroslava Ramírez. Nos da muchísimo gusto recibirla este día. Ya escuchó el tema muy interesante, cómo pues vamos contra esta adversidad y cómo nos podemos hacer más fuertes ante algunas situaciones que pues no estamos exentos de que sucedan. Entonces ahí es donde trabajamos. Son nuevos conceptos que traemos, temas innovadores para usted y por supuesto con grandes especialistas como lo es la doctora Miroslava. ¿Cómo estás, doctora? Me da mucho gusto recibirte este día. Encantadísima, Vero, encantadísima de estar en tu programa, un programa no solo de bienestar sino de impacto, y me gusta participar en programas así, entonces muy complacida. Muchas gracias. Los complacidos somos nosotros, como yo decía, porque es esto que comentábamos antes de iniciar el programa, lo compartimos con usted. Hay que tener temas que de verdad puedan incidir en las familias, que no solamente son moda o son términos que dices, ay, bueno, ahora traen esta onda, le podemos decir, ¿no? Sí. De que los papás quieren ser muy activos y quieren ser muy presentes. No, esto ha sido siempre, pero son términos que ustedes nos ayudan a entender, los hacen más asequibles, nos acercan a ellos y de verdad que nos dan las herramientas para que podamos entender ciertos aspectos en la conducta del ser humano y particularmente ahora hablar de cómo un niño puede ser capaz, cómo podemos ayudarle a un niño a salir adelante de alguna situación no favorable para su crecimiento, para su desarrollo, para su vida misma, ¿no? Porque de que suceden, ¿no? Están a nuestro alrededor y hay que entenderlas y hay que salir adelante y además ser más fuertes, ¿no? Entonces, este tema resiliencia, que nos platiques qué es y más adelante pues ya veremos cómo lo podemos trabajar y aplicar en nuestro diario vivir y con nuestros pequeños. Sí, Berito, mira, la resiliencia es el área que yo manejo, esa es mi especialidad. La resiliencia es aplicable a todos aquellos casos de vida que han enfrentado una situación de terror, una situación traumática, una situación de miedo, de angustia, o que han sido los sujetos, niños, adultos o ancianos, amedrentados con una situación de crisis muy fuerte. Llámese pérdida de los padres, llámese pérdida de algún miembro del cuerpo, llámese secuestro, llámese incluso duelo por la pérdida irreparable de alguna persona en la familia. En el primer caso me refería a los niños, naturalmente cuando pierden a alguno de los padres o a ambos. La resiliencia atiende todos los casos que ponen al ser humano confrontado con sus límites. En este punto en donde el ser humano siente que ya no puede más y que en ocasiones cree que va a perder la razón o que no puede con esa situación tan dolorosa o tan amenazante. Entonces, la resiliencia es la posibilidad y la habilidad que puede desarrollar un individuo de cualquier edad ante una situación de estrés o ante una situación que amenaza contra su integridad psíquica o física. Y en este caso, en los pequeños, tenemos la realidad. Los chaparritos se ven expuestos, Berito, a toda clase de riesgos, estando contigo o no estando contigo. Es decir, incluso en la escuela los niños pueden ser sujeto de bullying, pueden ser sujeto de molestar o molestarse por una situación dada de tipo físico, tocamientos, abusos sexuales, que en ese momento no cobran impacto consciente para el niño, que el maestro de física que me toqueteaba el cuerpo, que el de teatro que me hacía quitarme la ropa, cuestiones así que en muchas ocasiones los papás no nos damos cuenta y que los niños están aparentemente en un ambiente seguro y que finalmente 2 años o 3 años después mi niño me dice que esto ocurrió, ¿verdad? Entonces la resiliencia va a cobrar peso en estos casos y sin embargo no debe ser solo una estrategia terapéutica. Los papás y mamás debemos aprender a desarrollar esta habilidad, porque se puede aprender,
Naturalmente que hay personas que están más dispuestas, con mayores aptitudes, que se pueden convertir en habilidades resilientes, pero todos los seres humanos podemos desarrollar esta capacidad para hacer frente a la vida sin confundirnos con la derrota o con el fracaso. Los niños, como te decía, no viven en miel sobre hojuelas. Aunque sabemos que la infancia es bonita, si los cuidamos, si les atendemos todas sus necesidades físicas, emocionales, espirituales y de trascendencia, los niños de todas maneras se ven amedrentados por una noticia en televisión, o por algo que le pasó al primito, o por algo que le ocurrió a la vecina, o por algo que sin querer vio en Walmart, ¿no? Entonces, toda esta clase de cosas podríamos nosotros, papás, minimizarlas y creer que no son gran cosa, que no impactan en la vida de nuestro hijo y sin embargo estar en un grave error, porque el niño empieza a decir que le duele el estómago, porque el niño empieza a no querer ir a la escuela o a querer regresar a patrones como su cobijita, como hacerse pipí en la cama, como querer dormir con papá y mamá en su alcoba. Esta clase de cosas que nos hablan de que a pesar de que los cuidamos tanto y que los tenemos tan vigiladitos, algo está sucediendo. Algo pasa. ¿Cómo podemos detectar esos focos rojos? Ya nos dices algunos puntos muy importantes, ¿no? Estas regresiones que puede haber de las etapas, o que están un poquito más sensibles o lloroncitos y son muy pequeños, pero también cómo nosotros debemos de saber escucharlos, saber escuchar cuando nos dicen las cosas. Vivimos al día a día y entonces nos dicen, es que esto, sí, al ratito, ¿no? Espérame, estoy ocupado. Se te olvidó ya preguntarle qué te quería decir y no lo sabemos escuchar. ¿Cómo podemos promover en nuestra familia la escucha activa? Sí, tu pregunta es bien importante y casi está implícita la respuesta, ¿verdad? Pero ahí radica la importancia de este tema hoy. La importancia de aprender a desarrollar habilidades resilientes. Como nosotros los papás no tenemos el tiempo constante y permanente para estar con nuestros hijos las 24 horas y cuidarles el sueño, cuidarles la zona escolar y cuidarles el ejercicio, naturalmente que en lo que debemos confiar es en estos atributos que les regalamos con nuestra presencia, con nuestra escucha activa. Esta es una de las estrategias más eficaces que generan individuos resilientes. Saber escuchar a nuestro hijo para poder identificar en él los actos que necesiten mayor impulso. Por ejemplo, que el niño no es suficientemente confiado de sí mismo y que no es capaz de decir, esto no me gusta, esto no lo quiero, detente, eso que me estás diciendo no me agrada o no me gusta cómo me ves o cómo me tocas. Entonces, la escucha activa deriva y es el hilo conductor de muchas actitudes que los niños tienen que aprender. El control, por ejemplo. Un niño no logra este autocontrol, este autodominio para manejar sus emociones y para manejar la distancia física con el otro, porque muchas veces vive solo y no tiene nadie que le observe o le haga sentir que se está aproximando demasiado, que está invadiendo la proxémica del otro niño o del otro adulto. ¿Por qué? Porque vive pues muy solo o con la niñera o con la tele, ¿no? Esta clase de cosas no permiten que esta escucha activa, que es tan importante, detone en estas otras conexiones que hacen individuos resilientes. Así es, y también nosotros a veces forzamos situaciones en donde el niño aprende a obedecer y ahí pues podemos ir a algo más adelante, ¿no? Cuando obedecen al que lo quiere lastimar. Ya lo platicaremos más adelante, vamos a una primera pausa. Te agradezco mucho que estés con nosotros y también a usted que nos está sintonizando este día. Regresamos. Por tus juegos y por tus caricias. Y con esta música de La Tortuga, pues canciones personalizadas con el nombre de nuestros hijos, agradecemos este convenio que tenemos con Colombia y bueno, pues música agradable, es de lo que estamos platicando, de tratarles de dar una niñez a los pequeños, pues como ellos la merecen, ¿no? De una manera tranquila, que ellos están para divertirse, también para aprender algunas cosas, pero de manera lúdica también lo podemos hacer. Esto también de la resiliencia, pues podemos buscar algunas estrategias muy lindas, muy cercanas a ellos, que traten de entender de que suceden cosas, pero podemos salir adelante, ¿no? Y también tú ibas a tocar un concepto muy importante que es el control. Sí, y antes que eso, aprovechando tu comentario, Berito, hay un área de la resiliencia que fortalece esta capacidad para enfrentar la adversidad de una manera eficaz
y se llama sentido del humor. Exacto. Y el sentido del humor es algo fascinante porque está ligado al optimismo y con esto una respuesta fisiológica que nosotros terapeutas pues la usamos mucho cuando tratamos problemas de depresión o crisis post-trauma, como lo es un secuestro, una violación, un duelo tormentoso. Y entonces ahí sabemos que en una familia se debe promover el sentido del humor. Las bromas, el no tomarse la vida tan en serio es uno de los ángulos que pueden fortalecer las capacidades de un individuo de cualquier edad, principalmente de los niños, porque ellos son con quienes más fácilmente podemos reírnos hasta de una situación tan simple. Ellos pueden soltar sendas carcajadas con una simpleza, que la mosca voló, que cómo traes el cabello. Entonces, aprovechar esta facultad infantil para poder desastrosa de eventos o tomar la vida o un evento de la vida como algo que sucedió, como un hecho que puedo aprender a aceptar. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, de un tío amado, de una abuela amorosa. Naturalmente que el autocontrol debe insertarse dentro de los patrones a alcanzar como metas durante la infancia. Y esto prepara a nuestros chaparritos para hacer frente a las cosas de las cuales tú no podrás privarlo. Tú debes entender como mamá que no puedes privar a tu chaparrito de vivir tu propia muerte, ¿no? Y a veces los chaparritos se asustan mucho porque no me hables de que te vas a morir, mamá, y empiezan hasta con alergias, ¿no? Definitivamente que no podemos privar a nuestros hijos de situaciones de riesgo como esas y otras, pero lo que sí podemos hacer es ayudarlos a enfrentar esas realidades de una manera mucho más eficaz, mucho más pensante y menos visceral. Hay familias que se caracterizan mucho por ser muy expansivas emocionalmente y si lloran, lloran por días y si se enojan por años. Es decir, van en contra de la naturaleza humana. Las emociones han de transitar y este es otro de los principios de la resiliencia, aprender a aceptar el cambio, Vero, que es una de las cosas que a adultos y a pequeños les cuesta mucho trabajo. Cuando los niños van sintiendo que su cuerpo cambia, entran en un estado de estrés, ¿sí? ¿Por qué mis senos crecen? ¿Por qué empiezo a tener vello en las axilas? ¿Voy a padecer esto? ¿Por qué mis brazos son más largos que mi cuerpo durante la adolescencia? Toda esta clase de evoluciones naturales que hablan de un sano desarrollo pueden no así ser vistas por los niños. La resiliencia bien aplicada en la terapia o por parte de los papás puede aplicar a que ayudemos a nuestros menores a aceptar el cambio como forma de la vida, como algo constante. Exactamente, porque cambios siempre va a haber. Incluso si nos damos atrás, cuando son bebés y se van convirtiendo en niños, también es un cambio para ellos importante, ¿no? Y ellos, pues, algunos, ya quiero ser grande, quiero hacer esto por sí mismo, por sí solo lo quieren hacer, pero también hay otros que dicen, yo quiero seguir siendo bebé, ¿no? Entonces, ahí también debemos de tratar de explicarles. Eso que comentábamos, por ejemplo, los cambios. Siempre va a haber cambios en cuanto, hoy nos cambiamos de casa, ya no vas a ir a la misma escuela. ¿Y cómo nos estresamos? O se fue un amiguito. Sí. Sí, el amiguito adorado y se va a otra ciudad, ¿no? Y hoy, ¿cómo? Ya la escuela no va a ser lo mismo. Exactamente. Y más cuando van estos cambios de que vaya al kinder y ahora a la primaria, dices, apenas están en primero de kinder y ya estás pensando, ¿cómo lo voy a hacer cuando lo cambie de escuela? Entonces, siempre debemos estar preparados para estas situaciones. Algo tan simple, Vero, como el cambio de un alimento. Habemos mamás muy preocupadas porque nuestros hijos puedan saber qué es un espárrago, qué es una alcachofa, ¿sí? Habemos mamás que queremos que un niño aprenda a comer cilantro sin hacerle fuchi, cebolla morada, ajo. Esta clase de disposiciones al cambio nos podría ayudar a que nuestro niño también ejercite
este músculo de la voluntad para dar sí. Sí, las cosas evolucionan, sí, las personas cambiamos, sí, debemos estar listos como para poner frente a la adversidad de una manera eficaz. Pero cuando las mamás o los papás les ahorramos a los pequeños la incomodidad de enfrentar algo nuevo, estamos inhibiendo esta capacidad resiliente en vez de fomentarla. Y se hace por amor, se hace por protección, pero también se hace por omisión, ¿no? Entonces podemos manejar un tema como la muerte como un tema tabú, que nunca se habla incluso entre adultos, que nos da miedo enfrentarlo y por ejemplo, cuando nos plantean o nos ofrecen un servicio funerario, decimos, ay, es que estás como que llamando a la muerte, ¿no? Y yo no me pienso morir muy pronto, y te llega una sorpresa, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros estamos como poniendo una barrera muy clara hacia estos temas y lo hacemos con los niños. ¿Cómo podemos, simplemente sobre este tema, cómo podemos adentrar a la conciencia del pequeño en esto? Es decirle, pues yo aquí estoy, pero algún día moriré, tu abuelito, tu tía, tu perrito, ¿no? Todos, eso también ayuda mucho, las mascotas, en que ellos vayan conociendo que hay un desarrollo y que puede haber este cambio, ¿no? De la vida a la muerte. Y dependiendo de los rituales que la familia tenga bien hacer con la mascota fallecida. Pero también, además de esto, que es muy importante, tú mencionabas fuera del aire como esta situación de la muerte, ¿no? Depende mucho de la personalidad del pequeño, la estrategia que terapéuticamente un doctor en psicoterapia te va a indicar. No tiene que ser decirle las cosas, tampoco tiene que ser ocultarle las cosas, tampoco tiene que ser explicarle las cosas. Esto depende del papá y de la mamá. Lo que yo hago en la psicoterapia tiene que ver con principios de protocolo establecidos para esto y no lo que uno crea como psicólogo, no es lo que tú creas, ¿sí? Sino lo que científicamente funciona para los menores y que ha probado resultados sin lesiones emocionales. Y aquí lo que procede, cuando existe una muerte súbita, claro que especifico súbita porque cuando una muerte es a lo mejor un cáncer que puedes estar en esta batalla y finalmente no superarla, hubo un proceso que sirve a la familia o al niño para asimilar que viene una despedida. Pero cuando hay una muerte violenta por un asalto, por un accidente, ¿sí? Esto generalmente trae consecuencias lesivas para el niño si no se maneja adecuadamente. Tenemos que ver primero la personalidad de papá y de mamá ante el evento de la muerte y luego citar al menor para trabajar desde la terapia progresiva y terapia de juego integrativa este evento. Yo les aconsejaría mucho que no escuchen esto de dile o no le digas, porque esto requiere una valoración terapéutica y que no seria. te vea llorar y no le digas que está en el cielo, por ejemplo, porque pues cómo se va al cielo, ¿no? Entonces, sí, nuestros niños que a lo mejor ni creyente es el pequeño y le dices que se va al cielo o te juzga así como me quieres hacer tonto, ¿no? Porque hay niños que ya se sienten ofendidos porque tú les digas una cosa muy metafórica, muy fantasiosa, o se sienten ofendidos de yo no soy un niño tonto, o ay, ella no sabe ni lo que dice, ¿no? Entonces nuestros niños, nuestra generación de hoy, no puede degustar o deglutir cualquier información. Tenemos que ser como muy audaces y muy observadores para ver cómo manejamos el tema de la muerte a los pequeños. No hay una estandarización, no existe, hay mucha literatura barata que dice cómo manejar un duelo con los niños, pero esto no es real. Depende de la estructura intrafamiliar, de las personas que se relacionan con los niños directamente y de cómo manejan los rituales de despedida por muerte. Eso sería respetar la individualidad de cada pequeño, como bien nos dices, de la familia y de las cosas como se van dando. Pero bueno, si alguien te pregunta en el plano general, este tipo de temas, ¿cómo los puedo manejar? Si desde que sea pequeño le explico que hay un proceso, que pues todos vamos a morir, o cuando alguien fallece, alguien externo, pues que lo escuche como cualquier cosa, como cualquier cambio. Vamos a una pausa y al regresar vamos a platicar sobre eso. ¿Te parece bien? Regresamos después de esto. Sí, era lo que te comentaba hace un momento, que
a veces no nos fijamos en la manera en que estamos expresándonos no verbalmente y verbalmente. Entonces, a los niños en su inmadurez neurológica, esa sorpresa tuya y ese abrir los ojos y sorprenderte, les llama la atención. Entonces, por eso te decía que espectacularizar no es buena idea cuando tenemos niños cerca, ni de un deceso, ni de un accidente, ni de un asalto o cosas así. Es importante que los niños no tengan acceso a televisión amarillista, donde hay cuerpos mutilados, donde hay guerra, caos, a menos que estés con él disponiéndote a explicarle lo que ocurre, porque en su mundo ellos o tienden a maxificarlo y entonces todo el mundo es amenazante, o eso que es tan terrible es interesante y lo repito y entonces juego a que decapito a o a que secuestro a aquel. Y después llegan a terapia como incididos por la escuela, que dice que llegan muy bélicos al salón, porque en este sentido no se les está enseñando a los niños a ser selectivos de esta parte, ¿no? No se les está enseñando a los niños a manejar las emociones en su justa proporción. ¿Y qué quiere decir en su justa proporción? Ni lo inflo, ni lo minimizo, ni lo engrandezco, ni lo hago como más pequeño de lo que es. Los fenómenos sociales, tú me preguntabas algo que es muy importante, los fenómenos sociales deben ser en todo momento explicados a los niños, pero desde un ámbito de niños. Palabras como matar se han vuelto famosas entre los pequeños y no del lado positivo, sino todos matan. ¿Cuántos mataste en fulanito juego de video? ¿Sí? Y entonces esta clase de cosas no son recomendables. La resiliencia en los niños debe promoverse a partir de actitudes optimistas. Ver un problema desde su ángulo más positivo. De hecho, todo lo que haya como que revisar en términos de algo que sucedió muy malo, algo que sucedió tremendamente lesivo, le podemos sacar el máximo provecho. Que se fue mi maestra de grupo, bueno, entonces vamos a despedirla, vamos a enviarle una manzana y una rosa para decirle adiós a la Miss que tanto quisiste y que yo entiendo que fue tu super Miss. Pero la parte optimista tiene que ir acompañada de una parte realista. Primero, el dolor del niño de que se va a ir mi Miss, pero la parte optimista de que vas a conocer a una nueva maestra y te va a conocer y le vas a decir cómo eres y van a tener nuevas dinámicas en el salón. Enseñar siempre la parte optimista del caos que también existe. Damos por hecho muchas cosas, damos por hecho que ellos, como son pequeños, pueden adaptarse rápidamente al cambio y ya entenderán, ¿no? Pero también hay que hablarles de los procesos, como tú bien dices, se va la maestra y entonces, bueno, pues ahora vamos a hacer fiesta para la nueva maestra, ¿no? Entonces ya lo toman como en otro aspecto. Esto de los juguetes que tú dices, de los juegos, por ejemplo, lo vemos como un tema muy trillado, de que no, los videojuegos no, o que la pistolita, dices, ay, ¿qué niño no tiene una pistola, no? Bueno, pero pues desde ahí van conociendo qué es matar, hasta el matar una mosca, ¿no? O dices, es que este bicho yo lo voy a matar, ¿no? Es esos conceptos que vamos manejando con ellos y que nos escuchan, que platicamos por teléfono y ahora secuestraron a fulano y en la esquina hubo un asalto. Bueno, en ocasiones pues tienen que escuchar algo así, ¿no? Pero hay que ser más cuidadosos con eso, incluso hasta con la música que escuchamos. Sí, para los pequeños en este ámbito de hacerlos resistentes al caos, es básico que le enseñemos a reconocerse y conocerse. Y el niño también logra conocerse y reconocerse a través del silencio. Cuando recogemos al niño de la primaria en nuestro auto y lo primero que hacemos es prender la música, o lo primero que hace el niño es prender la música, no es una buena idea, Vero, porque hablando de resiliencia, las personas que logran estar consigo mismas y guardar silencio y soportarlo, y no solo soportarlo, sino sacarle provecho al silencio para estar conmigo, para contactar con cómo me siento, cómo estoy, qué pasó y qué quiero contarle a mamá cuando la vea. En cambio, cuando prendemos el auto y la música, aunque sea linda, aunque sea barroca, clásica, ¿qué te gusta? Instrumental, de todas maneras incide en la comunicación. Y para que aprendamos a desarrollar actitudes resilientes en un niño, necesitamos ayudarlo
a convivir consigo mismo. Si no lo escuchamos, no, tú mencionabas, ¿no? Al principio, no vamos a promoverle esta habilidad resiliente. Solo si me conozco, soy capaz de utilizar lo que tengo. Si no me conozco, si no soy hábil para identificar que tengo recursos para hacerle frente a este niñito que me molesta, no voy a usarlos. No se usa lo que no se sabe que se tiene, ¿no? Exacto. Entonces, nosotras las mujeres lo conocemos, ay, mira, había comprado este lápiz labial y ahí estaba guardado, no sabía que lo tenía, no lo recordaba. Necesitamos como habilidades resilientes proveer a nuestro hijo o hija de espacios en donde se conozcan la interacción con otros. No me gusta el baile, no puedes decir que no te gusta hasta que no lo pruebes. No me gusta la berenjena, no puedes decir que no te gusta la berenjena hasta que no la pruebes, ¿sí? Entonces, promover el autoconocimiento en los niños nos puede permitir generar otra actitud resiliente. Déjalo vivir experiencias diferentes en una zona protegida, déjalo vivir con personas de diferente estatus social, con personas de diferentes instituciones, incluso edades, en donde el niño pueda diferenciarse. Yo tengo 7, él tiene 12. Donde la niña diga, mi cabello es rizado, el de ella es lacio, y no tengo que ser igual. Yo te decía en el programa anterior que hay que celebrar las diferencias. Y esto de hablar de resiliencia nos lleva a saber que los niños no son flexibles al cambio por naturaleza. Los niños son flexibles al cambio porque se sienten en un ambiente seguro. Un niño que no ha vivido en un ambiente seguro no es flexible a las diferencias, más bien intenta que todos sean como él. ¿Y tú por qué hablas así? ¿Sí? ¿Y tú por qué no te formas? Fórmate como todos. Y son los típicos niños directivos, ¿no? Que, a ver, todos estamos formados y juegan a que ellos son la maestra. Mire, Miss, él no está. Sí, es un niño que no está educado en tolerar las diferencias. Un niño que no sabe aceptar que somos diversos, generalmente va a tener más problemas para enfrentar los retos que le presente la vida. Así es, y esto va hacia la empatía, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones también ellos llegan, les gusta platicar y compartir con mamá y papá, y por eso decíamos es importante escucharlos. Sí. Te dicen, mamá, es que fíjate que fulanita, su papá está enfermo, ¿no? Y les dices, ay, pobrecito, pues dile que se mejore. No, o sea, ¿cómo vamos a platicar con él? A ver, ¿por qué está enfermo? ¿Cómo seguirá? ¿Qué más? Como abundar, ¿no? Ajá. En Sí, dirían, hay que hacerles la plática, ¿no? Y escucharlos. Es importante porque de ahí también se va formando esta empatía, ¿no? Ah, bueno, hoy estaba enfermo su papá, quién sabe después el mío, ¿no? Voy conociendo lo que le pasa al otro y me interesa lo que le pasa al otro. Vamos a una pausa, regresamos con más. Un saludo para quienes nos escuchan a través de la radio, por supuesto, por las frecuencias del Sistema Michoacán. Bueno. Diego se levanta en la mañana a tomar. Gracias por continuar con nosotros en Mamás en Sintonía. Estamos con la doctora Miroslava Ramírez compartiendo este tema con usted, la resiliencia en los niños, pero qué tan resilientes somos nosotros, cómo sabemos afrontar las dificultades y cómo nos hacemos más fuertes. Una frase que me gusta que tú manejas, descubrir la capacidad para no solo levantarnos, sino también reinventarnos, ¿no? Y platicamos antes de la pausa de esto, la importancia de que nuestra red familiar sea una red fuerte, una red de mucho apoyo y también fomentar el autoconocimiento, pero también el apapacho, ¿no? De aquí está papá, aquí está mamá, aquí están los abuelos, y estás seguro, y entonces si hay algún cambio, aquí estamos para ti. Un equipo muy fuerte de la Universidad de Minnesota, de la Escuela de Psicología de la Universidad de Minnesota, han publicado recientes estudios que demuestran que las personas más solitarias se enferman más, viven menos y son más ácidas o más neuróticas en su proceder. Por lo tanto, sus capacidades para enfrentar sus conflictos, que son muchos por vivir solos, pues son menores. Entonces, cabe destacar que la resiliencia como ciencia, como parte de esto que compone la ciencia de la psicología, establece, Berito, que la sensación de tener una fuerte contención humana, quienes están a mi alrededor definen en mucho cómo enfrento la vida. Si me siento fortalecido por una red de apoyo que representa a mi familia, y cuando los niños no la tienen, por ejemplo, yo atiendo pequeños que
cuyos papás están muy ocupados y que probablemente no cuento con ellos para que el niño supere el conflicto. Y esto es una realidad. No podemos forzar a los padres a hacer cambios que no pueden por una situación de dificultad económica o de residencia o de estabilidad intrafamiliar. Lo que sí podemos es enseñarle al niño que no está solo, que en primera ha desarrollado una relación proxémica con sus compañeros de clase, con su profesor de música, de inglés, de español, con el propio terapeuta, que representa una figura transversal en esto del apoyo intrapsíquico. Pero igual para niños o para adultos, tener personas con las que puedas contar hace que puedas enfrentar la vida de una manera más eficaz. Aquí les doy un tip que uso mucho cuando doy cursos o talleres en empresas o instituciones de primeros auxilios emocionales. A todos nos puede pasar, Berito, chiquitos y grandes, pero si tú alguna vez tienes algún accidente de tráfico o algún accidente carretero en donde tu vida está amenazada, estás perdiendo sangre o estás en una posición en donde todavía no llega la ayuda, es importante que estés pensando en las personas que están a tu alrededor. Pienso, a mi mamá me está esperando, mi hijo, mi abuela, mi novio, mi novia, mi esposa. Siempre es importante que cerebralmente la mente esté pensando en las personas que están a nuestro alrededor. Es una forma de motivarnos, incluso cuando estamos enfermos. Las personas con más tendencia a no superar un cáncer son las personas solitarias. Entonces, es muy importante que el niño sienta la fortaleza de su familia alrededor y en caso de que no exista una red de familia de apoyo, quienes están a su alrededor que le significan, a quienes él les importa. Así es, tienen que tener esta seguridad y esto puede ir pues hacia la crianza respetuosa, la crianza con apego, ¿no? Te dicen, es que el niño es muy apegado a ti, y es que la niña siempre quiere estar con mamá, bueno, pues si no, ¿con quién, no? Son tiempos, a mí me parecen tiempos preciosos, el aprovechar cuando son muy pequeñitos y que están atrás de ti, pues hay que aprovechar esos momentos, ¿no? Y esta seguridad les hace que el niño, por ejemplo, si hablamos, no sé, de un aspecto como el colecho, que ese niño que se sintió seguro, bueno, él solito va a decidir, bueno, ya es tiempo, ahora yo me voy a mi cama, porque es un cambio también, ¿no? Es un cambio que para él puede ser traumático, la oscuridad, el estar solo, ya no está papá, ya no está mamá a mi lado, ¿no? Desde ahí podemos ir trabajando la resiliencia. Sí, en efecto, pero tienes mucha razón. Y qué bueno que conoces de esto, porque es muy agradable llevarle a la gente como lo que seguramente preguntará. Y tú mencionaste algo muy importante, Vero. Las personas tendemos a irnos por la moda y yo de verdad les recomiendo mucho como terapeuta que como en la moda de ropa, de la moda lo que te acomoda. Esta parte en donde la gente sanciona o critica los apegos es un absurdo, ¿sí? Es importante que sepamos que los apegos no deben ser como una palabra detestable, como un término, hoy no, tengo este apego a... No, el apego es una forma de interacción y vínculo que es importante en todas las personas y en todas las etapas de la vida. Ahora, lo tóxico que esto pueda hacer es otro nivel, pero apegarse no está mal. Ser apegado a tu esposa, a tu esposo no está mal. Que tus hijos sean apegados a ti no está mal. Ahora, renunciar a la autonomía o promover que solo sí y sí estás tú, funcionen o no funcionen, eso ya es otra cosa, pero no debemos irnos como por la moda de que hay cero apegos. No, los apegos son una forma de amor respetuosa también. Sí, estamos hablando de relaciones interpersonales, no estamos hablando de lo material, que bueno, ya sería otro tema, ¿no? Entonces, qué bien que ese pequeño pueda acercarse a ti, esté apegado a ti, y bueno, y desde ahí se maneja la comunicación que más adelante tendrá contigo en cambios tan importantes pues como son, por ejemplo, la adolescencia, ¿no? Entonces, bueno, yo confío en mamá y si a mí me pasa algo, qué bien que se lo diga mamá, ¿no? O sea, y muchas veces decimos, ¿en serio tu hijo tiene esa capacidad de acercarse a ti? No lo puedo creer, porque los niños pues son muy introvertidos en ese aspecto, por ejemplo, en el tema de la sexualidad. ¿Cómo le van a decir a mamá eso? Que tienen dudas, que tienen inquietudes. No sé, que está pasando por su mente algo distinto de cuando eran niños, ¿no? Nos parece raro que un niño pueda acercarse a su mamá, a su papá, y sería
pues lo más óptimo, ¿no? Lo más adecuado, que tuvieran esta capacidad de decir, tengo la confianza porque tú estás conmigo, ¿no? Que Y fuera eres el la primer persona. punto de conexión. Claro. Aunque luego comenten con los amigos, que también les provee otra forma de entender la sexualidad, por ejemplo. Pero que el primer punto al que el niño se dirija cuando tienen una duda seria, sea papá o mamá, es una bonita forma de apego, como mencionabas. Y además, pues decimos, nuestros hijos son nuestros síntomas, son nuestro espejo, y ahí es la capacidad de observar, pues en ellos es magnífica, que no te imaginas que ellos están haciendo otra actividad y están al tanto de lo que tú haces. ¿Cómo manejamos desde nosotros esta resiliencia, no? Pueden ocurrir muchas cosas, eventos traumáticos, accidentes, separaciones, divorcios. Esto es muy amplio. Tú incluso pues das talleres, nos vienes a invitar, ya tienen el grupo lleno, pero bueno, vienen Sí, más ya. adelante y es importante también que especialistas como tú nos puedan compartir cómo están trabajando para ayudarnos con este tema, por ejemplo. Todos estamos necesitados, expertos y no expertos, especialistas y no especialistas, como tú mencionabas, a desarrollar y aprender maneras en las que podamos enfrentar las nuevas formas de comportamiento bélico o violento en nuestra sociedad. Ahora ya no se mata como antes se mataba, ¿sí? Ahora hay coercividad, hay miedo, hay angustia, hay amedrentamiento, hay dolor pausado. Naturalmente que vivimos una sociedad convulsionada porque la ciencia también ha metido, se ha inmiscuido en las formas de maltrato humano. Y entonces cuando hablamos de resiliencia estamos hablando de virtudes que todos tenemos y que tenemos que potenciar en forma de habilidad. Tenemos que aprender a aceptar el cambio, tenemos que aprender a conocernos más para saber usar eso que sé, que tengo en el momento indicado con la persona adecuada. También dentro de la resiliencia, la sociedad tiene que partir de un común denominador. Somos diferentes. Aprender a tolerar las diferencias no quiere decir que yo me vuelva o me fusione con esto, como por ejemplo ahora lo de los matrimonios igualitarios. Ahí también entra la resiliencia, ¿no? No quiere decir que tú tengas forzosamente que pensar como el otro, pero puedes ofrecer tu empatía y ponerte en el lugar del otro momentáneamente para entenderlo, aunque no formes parte de su manera de pensar. Así es, aunque ¿sí? no tengas... Porque desde aquí se genera la red de apoyo. De otra manera estaremos haciendo fragmentos de sociedad que eventualmente vamos a quitarnos el pan unos a los otros de la mano, ¿no? Entonces la resiliencia dice, tenemos que hacer una red. Muy bien, una red, y también cómo manejamos siempre la inquietud permanente que tenemos por las cosas y la preocupación, y siempre estoy preocupada por esto y por el otro, pues ahí nos ven nuestros pequeños, ¿no? Y entonces también nosotros nos sentimos intolerantes a muchos cambios que vienen a nuestra vida. Vamos a una nueva pausa, regresamos con más, no se vayan. Un baño de sol. Regresamos a la parte final de este programa, bueno, pues que sirve para que nosotros tengamos temas tan cercanos a nosotros y que podamos tener herramientas, pues a lo mejor las conocemos muy por encimita, pero nos llevan a este interés en acercarnos a personas que nos puedan instruir y además, pues a leer más, ¿no? Estar más preparados. Estamos en una crianza consciente y queremos hacer más por nuestros hijos y queremos formar a adultos pues que tengan la capacidad de salir adelante, de afrontar pues lo que venga, ¿no? Hay muchas personas incluso que dicen, yo ya no quiero tener hijos porque yo no sé el mundo que van a encontrar, o sea, en unos años yo no sé qué va a pasar, va a haber guerras y no se animan, ¿no? O sea, a lo que venga. Entonces, porque hay temor. Hay temor, hay mucho temor, decíamos, preocupación, vivimos pues muriéndonos las uñas en muchas cosas, ¿no? Pero también hay que tener plena conciencia, repito la palabra, en que somos observados, ¿no? Y ese es un punto bien importante que decíamos, la observación. Sí, si nos dejamos llevar por el miedo, seguramente acabaremos encerrados por el miedo y será exactamente la misma prisión, ¿sí? Tanto si me atrevo como no me atrevo. Solo se preocupa el que no se ocupa. Este es el tema de uno de mis artículos que pueden encontrar en mi blog, porque en la resiliencia tenemos que aprender alternativas para poder enfrentar el miedo. Todos sentimos miedo. Solo alguien que haya tenido un problema esquizoide frenético puede no sentir miedo y está fugado de la realidad. Todos los demás es natural que lo vivamos. Pero ahora,
cómo manejamos el miedo es la diferencia. ¿Qué hacemos con ese miedo? Marca radicalmente la calidad de vida que tú te promuevas y que le promuevas a tus hijos. Tú hablabas de algo muy importante, conciencia. Y algo que me entusiasmó para venir en tu programa es esto, que los temas que puedan llevarse a la sociedad sean temas aplicables, fácilmente digeribles, de rápido consumo. Ya estamos como suficientemente nutridos de este tema de la autoestima y X y Z, ¿no? Pero hoy sabemos que necesitamos estrategias y técnicas para enfrentar un mundo que está convulsionado por nuevas modas de aniquilar la vida. Hay personas, niños que están viviendo, pero que en realidad es una sobrevida, es sobrevivir. No están viviendo, están sobreviviendo, porque lo que la vida les está presentando es hambre, es miedo, es amenaza, y entonces esto es una manera de sobrevivir y no de vivir. Entonces, si tus hijos, a pesar de tener padres estudiados o padres trabajadores, tienen una situación de vida convulsionada por el miedo o la angustia o la incertidumbre, porque a veces también la incertidumbre sobreviene porque los papás les decimos, voy a llegar, pero ya son las 8 y el niño te espera y no has llegado. Y no te das cuenta cómo en el mundo de una mente infantil, el no saber, la incertidumbre del se suponía que esto iba a pasar y no pasó, genera residuos de frustración y trauma a la larga, si esto es consistente y persistente. Entonces, es importante que los papás nos demos cuenta de que tenemos que cumplir lo que decimos. Exactamente. Porque nuestra palabra es ley para nuestros hijos y están en un momento de formación donde si tú eres legítimo, vas a tener actitudes legítimas de tu hijo. Y es la seguridad que les puedes ofrecer, no dices, bueno, mamá me está diciendo algo porque sí va a pasar. Ella me dijo que iba a ocurrir y yo lo estoy constatando, entonces sí es cierto. Y a la hora que le dices, bueno, si ya en el otro plano que le dices, si no comes, pues tal vez no vas a sentirte bien más al ratito porque necesitas los nutrientes. Toda la explicación que toda la mami explicación que le sabemos, dices. ¿no? Ah, bueno, entonces como mamá me lo dice, sí es cierto, porque la otra vez ella me dijo que si yo comía bien, me iba a comprar un helado y lo cumplió, ¿no? Y parecieran cosas pues muy triviales, pero ellos tienen en su mente esto, ¿no? Ella me está cumpliendo y me está ofreciendo esta seguridad. Sí, fíjate, tenemos una generación de treintones que están decidiendo no tener hijos y que se está estudiando que la principal razón que frecuentemente se está indagando es porque tienen miedo a ser papás, ¿sí? Tienen miedo a no hacer bien la labor o piensan que es una dificultad tremenda la crianza de los hijos. Pero hemos de hablarles desde la psicología y desde la ciencia del comportamiento humano que no hay mejor manera de convertirte en mejor persona que teniendo un hijo al que ames. ¿Por qué? Porque eso te impulsa a leer, eso te impulsa a cuidar tu salud física y tu mente, a estar interactuando socialmente de manera correcta, a ser legal, a ser legítimo. Yo he encontrado como madre que soy, como psicoterapeuta o como doctora en resiliencia, que la mejor o uno de los más grandes impulsos para que yo me convierta en mejor persona todos los días es cómo me va a ver mi hijo, ¿sí? ¿Cómo me va a oír mi hijo? ¿Qué va a saber de mí mi hijo? A ver, ¿qué se dice de Miroslava Ramírez, no? A ver, ¿qué se dice? ¿Qué hace mi mamá en su tiempo libre? ¿Cómo come? ¿A qué hora se baña? ¿Qué lee? ¿Verdad? ¿Cómo se proyecta ante los demás? ¿Cuántas amigas tiene? Te estoy hablando en ejemplos de todo lo que sostiene la resiliencia. Los amigos, el autocontrol, el autoconocimiento, la autoeficacia, el conocimiento en sí, el saber cosas, el estudiar. Todos estos son elementos que nuestros hijos ven y de los cuales se nutren. Hay personas, mamitas, que le dan mucha atención a los problemas nutrimentales, sin embargo, le restan importancia a los problemas actitudinales. Y sí, sabemos con punto y coma la caloría que no debe de comer, que no hay Nutella en casa, ¿sí? Pero además de esto, tenemos que nutrir a nuestros hijos emocionalmente, ayudarles a sentirse confiados de que viven en un mundo que van a poder enfrentar. No en un mundo fácil, pero sí en un mundo manejable.
Así es, no en un mundo rosa y no solamente tú eres mi príncipe y nada te va a pasar, Claro. sino cómo vas a poder enfrentar algún cambio, porque aquí estoy yo para apoyarte. Pues Claro. yo te agradezco mucho, un tema muy amplio, incluso podemos hacer un segundo programa, te puedo comprometer, porque además tenemos, pues ya estamos preparando el siguiente tema para que nos acompañes y estos talleres de verdad, ojalá que usted pueda acercarse a todo este concepto que están manejando hoy, la resiliencia y mucho más. ¿Algún teléfono que nos puedas ofrecer? Sí, ustedes pueden localizarme aquí en la ciudad de Morelia, Michoacán, al teléfono 204-1373 o a través de mis redes sociales, Vero, que tú ya conoces, en Facebook como Doctora Miroslava Ramírez. Muchas gracias por haber estado aquí. También agradecemos el patrocinio de Esfera y lo esperamos en la próxima de Mamás en Sintonía. Hasta pronto.